Muchísimas gracias a todos por venir. Bienvenidos aquí al Centro Casa Asia Madrid a este acto que tiene que ver con la presentación de esta estrategia, de la Estrategia Asia-Pacífico 2026-2029, una estrategia que ya fue presentada por el Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación el pasado mes de febrero en Barcelona, en Casa Asia, fue aprobada por el Consejo de Ministros en diciembre del año pasado y que concede un papel muy importante, ¿no?, en estas relaciones entre España y Asia-Pacífico al sector privado, y eso justifica de alguna manera que hayamos decidido, en colaboración con la SEMPE y con el Club de Exportadores, organizar este acto precisamente para explorar y para poder discutir en qué medida la estrategia puede contribuir a aumentar las relaciones entre España, Asia-Pacífico, a discutir sobre las oportunidades que se presentan en esta región para nuestras empresas y también los desafíos que afronta su presencia aquí. Yo voy a presentar a las personas que me acompañan aquí, a las que les agradezco enormemente que hayan venido y que participen con nosotros. Tengo a mi izquierda, empiezo por orden, a Luis Fonseca, diplomático de carrera, director de América del Norte, Europa Oriental y Asia-Pacífico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Tiene una gran trayectoria en el continente asiático, que conoce bien, ha estado destinado allí en varias embajadas y es uno de los artífices de este documento, así que creemos que es la mejor persona para que nos pueda explicar las grandes líneas de esta estrategia. Nos acompaña también María Victoria González Román, embajadora. Muchísimas gracias por venir, diplomática de carrera también, con una amplísima experiencia. Ocupa actualmente la Secretaría General de las Fundaciones Consejo, por la parte que nos afecta, Fundaciones Consejo España-China, España-Japón, España-Australia y España-India. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Juan Ignacio del Castillo, actualmente subdirector general en el Ministerio de Asuntos Exteriores, ingeniero industrial del Estado, con una gran experiencia también en la administración. Coincidimos además en la Embajada de España en París, así que encantado de tenerte aquí también. Antonio Viñal, jurista, también diplomático, aunque actualmente está en calidad, ¿verdad?, de secretario de ASEMPEA, de la Asociación Empresarial de España con los países de ASEAN, una organización, como saben, enfocada en promover los intereses de las empresas españolas en los países del sudeste asiático, de la región ASEAN. Y por último, Luis Villarroya, en representación del Club de Exportadores, ¿verdad? Muchísimas gracias también, ingeniero también de Caminos, Canales y Puertos, por la Universidad Politécnica de Madrid. Ocupa actualmente el puesto de subdirector del Club de Exportadores. ¿Lo estoy diciendo bien, Luis? Vicepresidente, perdón. Es lo mismo. Vicepresidente del Club de Exportadores, así que muchísimas gracias también. Si les parece, para darles un poco las pinceladas de cómo vamos a organizar este evento, vamos a darle la palabra a cada uno de las personas que nos acompañan para que nos presenten un poco cuál es su perspectiva sobre este asunto. Empezará Luis Fonseca, que nos va a dar, ¿no?, unas líneas maestras sobre la estrategia y sobre el enfoque que tiene la estrategia hacia la promoción del sector privado en Asia-Pacífico y el papel que le reconoce. Y continuaremos con las intervenciones y luego espero que podamos abrir un diálogo también con todos ustedes. Abriremos un turno de preguntas para que puedan plantear sus dudas, sus preguntas, sus comentarios sobre lo que han tratado. Muchísimas gracias. Luis, te cedo la palabra. Gracias. Te cedo el micro. Mejor con Sí. Pues muchas gracias, José, director, y gracias a Casa Asia, a SEMPEA, al Club de Exportadores, por invitarnos a participar en este acto de presentación de la Estrategia Asia-Pacífico 2026-2029. Estamos activamente divulgando su contenido y, como ha dicho José, la presentación oficial tuvo lugar en febrero, pero hemos tenido actos con think tanks de ámbito europeo y este acto de hoy especialmente interesante por cuanto nos pone también en contacto con las aspiraciones y las expectativas de las empresas en relación con la estrategia. Cuando elaboramos la estrategia, tomamos un doble punto de partida, yo diría. Por un lado, la constatación de que las relaciones internacionales han girado su centro de gravedad hacia la región de Asia-Pacífico. Esto lo venimos observando en lo que llevamos del siglo XXI
y se manifiesta pues, en el peso económico y demográfico de la región, en la aportación de las economías de Asia-Pacífico al crecimiento global, que es un 45% más o menos del crecimiento global, en el número de grandes urbes, 21 de las 30 mayores aglomeraciones urbanas del mundo se encuentran en la región, y en las transformaciones que están ocurriendo en las sociedades asiáticas en el sentido de crecimiento de clases medias y con ellas adopción de hábitos de vida, de hábitos de consumo, pero también aparición de nuevos retos de sostenibilidad, de seguridad económica, seguridad energética, todas ellas relevantes a la hora de diseñar un esquema o un plan de proyección de España y de las empresas españolas en la región. Por otro lado, como país con vocación global y que aspira a tener pues, una política exterior con identidad propia, nos parecía que el diseño de una estrategia para la región de Asia-Pacífico era una parte imprescindible, no opcional, no un complemento, digamos, exótico a la política exterior hacia zonas más tradicionales de nuestra proyección, sino que, como digo, en coherencia con la centralidad y la importancia de la región, España necesita tener su propia política exterior hacia Asia-Pacífico, poner al día los instrumentos y generar un esfuerzo colectivo que realmente nos lleve a posicionarnos donde nos exigen los tiempos. Obviamente, cuando miramos a Asia-Pacífico, constatamos dinámicas positivas. Existen también, como sabemos, tensiones y dinámicas de inestabilidad en la región. Hay conflictos territoriales, hay tensiones en áreas marítimas, hay fenómenos de proliferación, como el caso de Corea del Norte. Y en los últimos años, especialmente desde la agresión rusa contra Ucrania, hemos constatado la conexión entre Asia-Pacífico y Europa en términos de seguridad y de estabilidad. El esfuerzo de elaboración de la estrategia, que debo decir contó con aportaciones muy valiosas de Casa Asia, de las fundaciones Consejo, de toda la administración y también muy especialmente de nuestras embajadas. Hicimos un ejercicio de cuestionario estratégico en el cual nuestras embajadas, a partir de su experiencia sobre el terreno, nos aportaron ideas, reflexiones, prioridades y percepciones. Fue acompañado de una apuesta decidida por potenciar los intercambios de alto nivel con la región. Y así en los últimos años hemos visto viajes del presidente del gobierno a India en 2 ocasiones, a China en 4 ocasiones, a Corea en visita bilateral por primera vez. Y también hemos visto, en el sentido contrario, visitas a España de mandatarios de países asiáticos que son socios prioritarios para España. Por tanto, digamos, íbamos un poco en el sentido en el que se movía ya la acción, pero lo que queríamos es darle una mayor estructura y sistematización. Lanzamos un proceso de consultas amplio y el resultado fue esta estrategia, en la cual nuestro objetivo es intensificar la relación con Asia-Pacífico, singularizando algunos socios a los que prestamos especial atención en Asia Oriental, Japón, Corea y China, India también de forma destacada, y como grupos regionales ASEAN, que es una asociación de naciones con las que precisamente uno de los organizadores de esta jornada está particularmente implicado, y en el Pacífico, Australia y Nueva Zelanda y también todos los países del Foro de Islas del Pacífico. La estrategia también se refiere a los países de Asia Central, es otra de las regiones o subregiones en las que, si bien venimos incrementando nuestra presencia, queremos hacer más en paralelo con la Unión Europea. Toda la dimensión de apoyo a las empresas y lo crítico que es tener una proyección hacia Asia para nuestra seguridad económica en estos tiempos, yo creo que es evidente si se siguen las noticias. Vemos cómo la región es crítica, digamos, en la generación de materias primas que son fundamentales para nuestra transición ecológica, para la transformación digital. Y en estos tiempos, bueno, a raíz de la crisis de la pandemia, de la crisis de Ucrania y también en último término de la guerra en Irán,
estamos viendo hasta qué punto nuestras economías dependen de cadenas de suministro que sean resilientes y muchas de ellas, como sabemos, tienen su origen en Asia. Por tanto, una política definida de diversificación hacia Asia-Pacífico tiene sentido tanto para nosotros en Europa como para los países socios en la región. Esa es una dimensión importante de la estrategia en la que creo que se incidirá más en siguientes ponencias dentro de esta mesa. Y al mismo tiempo nosotros queremos proyectarnos como un país atractivo para la inversión asiática, para la atracción de talento asiático y para la cooperación con contrapartes asiáticas en el sector de la innovación, la ciencia y la tecnología. Ahí obviamente las condiciones en que esa atracción de inversión tiene lugar son importantes. Queremos que sean inversiones que creen empleo, que tengan transferencia de tecnología y que se integren en cadenas de valor en España, pero en todo caso una de las ideas que uno extrae de la lectura de la estrategia es que estamos abiertos para los negocios con contrapartes en Asia, también en términos de inversión en los dos sentidos. Quiero referirme también, y por no extenderme mucho, a la dimensión europea que tiene nuestra acción hacia Asia-Pacífico y a la que dedicamos toda una parte de la estrategia, si bien yo creo que permea todos los capítulos. Evidentemente, en algunas áreas de acción, la escala que nos da la pertenencia a la Unión Europea es fundamental a la hora de negociar términos de comercio con países o bloques comerciales en Asia-Pacífico. Es a escala europea como tiene que ocurrir y es como de hecho está ocurriendo, y estamos viendo en los últimos tiempos procesos de negociación que estaban prolongándose en el tiempo o incluso interrumpidos, se han retomado con especial energía, y en lo que va de año solo, pues final del año pasado se concluyó la negociación con Indonesia, a principios de año con India, no solamente un acuerdo de inversión, de comercio, perdón, un acuerdo de inversión y una agenda estratégica ambiciosa. Y en las últimas semanas hemos visto lo mismo con Australia. Hay otros procesos de negociación en marcha con Filipinas, con Tailandia, con Malasia. Y todo esto nos lleva a digamos, subrayar el valor que le aporta a España pertenecer a la Unión Europea dentro de su proyección hacia Asia, y también ser más estratégicos y más sistemáticos a la hora de aprovechar las oportunidades que esa pertenencia nos ofrece. Y estoy pensando en programas como Global Gateway, las iniciativas Equipo Europa y en general la agenda digital verde que está desplegando la Unión Europea con sus principales socios. La Unión Europea, que como sabemos tiene su propia estrategia para el Indo-Pacífico, a la cual España contribuye, y que hace escasamente 2 días, ayer sin ir más lejos, celebró su reunión ministerial con ASEAN, en la cual estuvimos presentes y activos, y además celebrando un buen número de reuniones bilaterales con países de ASEAN. Por tanto, esa dimensión europea obviamente es muy importante, y también por ser coherente con nuestra identidad exterior, la dimensión multilateral. Aquí no estamos solamente comprendiendo o percibiendo Asia como un socio para transacciones puntuales. Aquí estamos apostando por la relación con Asia como fundamento del tipo de orden internacional basado en el derecho, basado en normas y basado en instituciones comunes que queremos preservar, que queremos reformar y para el cual necesitamos contar con socios en la región. Y obviamente multilateralismo no por sí mismo, sino multilateralismo como respuesta a grandes retos globales, ¿no? Como derechos humanos, cambio climático, salud global, no proliferación, en fin, todas ellas áreas en las cuales Europa, pero también España, necesita socios en la región para lograr sus objetivos. Quizá hay ocasión después de mencionar qué tipo de novedades institucionales vamos a introducir para llevar a la práctica la estrategia. Lo dejo quizá para el diálogo posterior, pero creo que esto a grandes líneas es el perfila lo que pretendíamos y lo que hemos recogido en la estrategia. Pues sí, necesito el... Gracias. Te iba a dar la palabra, pero que perdón, te la cedo. No pasa nada. Nada, muchas gracias. ¿Está conectado? Sí, muchas gracias, director. No, creo que es
muy relevante, ¿no? Y todos coincidimos en la oportunidad de tener una estrategia hacia Asia-Pacífico que tenga esta visión holística, ¿no? Y que contemple todos los aspectos y vinculados la geopolítica, ¿no? La seguridad económica, también la atracción de talento, ¿no? Hablabas de la innovación, la manera de afrontar los grandes retos globales. Ahora sí, si les parece, ahora sí le doy la palabra a Juan Ignacio del Castillo, que yo creo que nos puede hacer, ¿no? Una foto sobre cuál ha sido la evolución, ¿no? De nuestras relaciones comerciales y de inversión con la región, y no sé si alguna proyección. Bueno, lo primero es agradecer a la Casa Asia y al Ministerio y a ustedes la oportunidad en realidad de compartir con ustedes realmente algunas reflexiones que son casi más análisis propio y luego exponer pues algunas cosas que son pacíficas en la literatura. Claro, es decir, hablar de Asia pues, y de economía o de relaciones comerciales y económicas en general es muy amplio. Así que he tratado de restringir, de encerrar la pequeña intervención que quería hacer ahora y tal vez esperar a sus preguntas después, alrededor de ASEAN, porque nos parece que es un bloque compacto. Sin duda todos ustedes, pues todos conocemos mejor o pensamos que conocemos mejor los grandes gigantes asiáticos, pero este bloque, que bueno, pues como saben, pues Indonesia son 280 millones de personas que no estaban, pues bueno, en fin, he decidido un poco centrarme aquí. Quería hablarles de, yo creo que 2 o 3 cosas, ¿no? La primera, de, bueno, ¿qué nos dicen los datos, ¿no? Es decir, bueno, pues José, me has introducido como ingeniero industrial y entiendo que eso significa pues, que en una vida anterior lo fui, pero el daño que a uno le hacen los números y lo que los números cuentan, ¿no? Pues es como los músicos, ¿no? Es decir, escuchamos una música y eso sí quería compartirlo con ustedes porque hay una pequeña gran cuestión que no esperábamos encontrar y que luego pues, refuerza así el mensaje que todos ustedes conocen, que es pacífico en la literatura. Después, muy brevemente, quería hacer mención a, bueno, pues voy a hablar primero del comercio. Bueno, pues ustedes, pensando más en la empresa, como saben, pues no están solos. Es decir, el Estado tiene unos instrumentos oficiales a su disposición que gestiona la Secretaría de Estado de Comercio, que bueno, pues es ayuda no ligada, es decir, ayuda empresarial. En el Ministerio de Asuntos Exteriores tenemos otro sistema que es el de la cooperación exterior, que refuerza los lazos políticos y diplomáticos a largo plazo, que a mi modo de ver son la mano desde la que se ha de caminar pues, para crecer el comercio y el conocimiento también, ¿no? Es una especie de relación, a mi modo de ver, especular entre el comercio y la diplomacia y la política. Bueno, entonces quería hablarles de esas 2 cosas brevemente y después pues compartir con ustedes, como les decía al principio, esas pinceladas pacíficas de la literatura sobre ASEAN y sobre una transformación económica que, bueno, pues que más o menos todos estamos de acuerdo que se está produciendo en aquellos países, ¿no? Como consecuencia pues, del mundo en el que vivimos. Y las proyecciones pues, bueno, las podemos dejar para después, si queréis, ¿no? Bueno, yo no sé si es posible, traje una presentación cuya primera página tiene unas tablas con datos de comercio. No sé si es posible que como apoyo visual a lo que estoy diciendo los puedan ver ustedes. No es posible, fenomenal. Bueno, pues no pasa nada, casi mejor. Te escuchamos con atención. Exacto, casi mejor pues me escuchan ustedes y luego pues claro, les podemos facilitar estos números. Bueno, lo que hemos hecho ha sido tenía especial interés en comparar ASEAN con Latinoamérica. Todos sabemos que, bueno, pues por ser quienes somos, nuestros lazos comerciales con Latinoamérica pues son muy importantes, o eso esperamos que sea. Y parece como que ASEAN pues es el hermano pobre, es decir, está más lejos. Bueno, les recuerdo que nuestros antepasados llegaron allí en el siglo XVI, o sea que más o menos al mismo tiempo, no está tan lejos, pero sin embargo los números de comercio
sí lo demuestran. Entonces les decía, en las tablas que no podemos ver, pero que se las podemos facilitar, por supuesto, y que vienen de la Secretaría de Estado de Comercio, de Datacommerce. Es decir, eso es elaboración propia. Como saben, pues son datos de aduanas. Y aquí, lo pensaba hacer al final, pero se lo digo ahora, aquí hay un caveat importante, y es que estos datos son datos de bienes, no incluyen datos de servicios, de comercio de servicios. Los datos de comercio de servicios pues son más crípticos, los publica el Banco de España, están decalados, en fin, parece que no son tan manejables como los de servicio, como los de bienes. Y sin embargo, si han seguido ustedes, todos hemos seguido los últimos meses y las declaraciones cruzadas con la administración Trump, alguien dijo en una ocasión algo de restringir el comercio de servicios transatlántico y fue como una especie de amenaza nuclear, es decir, nadie nunca lo volvió a mencionar. Los servicios son muy importantes y aprovecho para decirles que a nosotros en España pues, nos va crecientemente, afortunadamente, crecientemente mejor o muy bien en el comercio de servicios. Bueno, entonces con ese caveat lo que les voy a decir son datos de comercio exterior de bienes. El total de exportación e importación de los últimos 5 años. Hemos querido sacar este número gordo para ilustrar el punto en el total de los últimos 5 años completos, 21, 22, 23, 24 y 25. El total de exportación e importación en ASEAN son 90.000 millones de euros. Ese es el valor del comercio de bienes español con ese paquete de países. Y con Latinoamérica, con Hispanoamérica, desde el Río Grande hacia abajo, el mismo número son 200.000 millones. Es decir, prácticamente el doble. Importación, exportación. Claro, la población de ASEAN y la población de Latinoamérica son parecidas, son la misma. Según los datos que hemos consultado, ASEAN 700 millones de personas en el año pasado, 2025, y Latinoamérica 670 millones, 700. El PIB per cápita del paquete de países ASEAN son $6.000, 6.100 dólares, también en 2025, y el de Latinoamérica 11.000, prácticamente el doble. Entonces, ¿esto qué significa? Pues si ustedes cruzan estos 3 ingredientes en la sopa, si lo piensan bien, el comercio de importación y exportación conjunto de nuestro país con ambos bloques, en el fondo está equilibrado prácticamente, porque es la misma población, pero Latinoamérica tiene una renta per cápita, un PIB per cápita, no es lo mismo pero es parecido, de prácticamente el doble. Es decir, si lo quieren ver así, en términos relativos, pues nuestro comercio con Asia es muy razonable. Y esto es una conclusión que pues tal vez ustedes no esperaban oír, porque todos siempre decimos que no comerciamos lo suficiente con Asia, ¿no? Con ASEAN en este caso, dejando aparte los gigantes, Centroasia y tal. ¿Dónde está el catch que dicen los ingleses? Pues está en las exportaciones. En estas tablas que ustedes no ven, pues las exportaciones en estos últimos 5 años a ASEAN son 21.000 millones. Les decía, el completo son 90.000, las exportaciones 21.000. Y las exportaciones a Hispanoamérica, Latinoamérica, también en estos últimos 5 años, la suma son 92.000. Población la misma, renta per cápita el doble. La conclusión que sí esperábamos oír y que confirma pues, un poco lo que todos tenemos en la cabeza es que vendemos menos de lo que deberíamos a los países del sudeste asiático. Y esto pues, es una conclusión, la magia de hacer modelos de brocha gorda es que las conclusiones también pues, son bastante generales. Pero a pesar de que los números son de punto gordo, pues pensamos que están bien hechos y que demuestran esta realidad. Y esto pues tenemos que verlo, a nuestro juicio, como una oportunidad. Otra conclusión interesante de las tablas, de los datos. El comercio con este paquete de países
ha crecido prácticamente un 50% en los últimos 5 años, importación y exportación, mientras que con Latinoamérica solamente un 34%. Claro, esto en términos relativos, si comparan ustedes un 34 con un 50, pues significa que el comercio, nuestro comercio con ASEAN ha crecido el doble que con los países de Latinoamérica. Otra conclusión, a nuestro juicio, pues interesante. Luego quería, para terminar esta pequeña sección, cuya conclusión principal es esta que les decía antes, podríamos vender más a los países de ASEAN, hemos hecho un ejercicio comparativo entre China e India. Y no entro tal vez en los detalles. Claro, el comercio, como ustedes saben, nuestro comercio con China pues es muy importante. No sé si es el primer socio comercial de España. La conclusión es también que deberíamos vender, los números muestran que nuestra relación de exportación con India también está deprimida. Es decir, en comparación con China, con la misma población, aproximadamente 1.400 millones de almas, India de media es mucho más pobre que China, es 5 veces más pobre, que está bien decirlo. En dólares, en renta per cápita es otra cuestión, en poder de paridad de compra es otra cuestión, ¿no? Entonces, yo creo que estas conclusiones pues son grandes oportunidades y grandes retos de futuro que todos nosotros yo creo que afrontamos y que pienso que se dan perfectamente la mano con la estrategia del Ministerio de Asuntos Exteriores para desarrollar nuestras relaciones, también económicas, con estos países. Bueno, a continuación, me decían que no es posible ver la pantalla, y quería muy brevemente. Ustedes saben que hay fundamentalmente 3 instrumentos de la Secretaría de Estado de Comercio para apoyar a la empresa española en el exterior. Los voy a describir, no voy a entrar en ningún detalle. Hay un banco, en realidad, no tiene licencia bancaria, que sí tiene el ICO, pero que se dedica a financiar proyectos de empresas españolas, fundamentalmente con deuda senior. ¿Están ustedes viendo ahí? No. Estamos en ello. Bueno, no pasa nada, si me atienden más, de nuevo, grandes bloques. Hay un banco que se llama FIEM, que lo gestiona la Secretaría de Estado de Comercio. FIEM financia proyectos de empresas españolas que quieren exportar, le presta dinero al comprador en esos países. Es relativa consideración porque tienen un límite anual de originación, es decir, de generación de créditos de 700 millones de euros, que no está nada mal. Luego tienen ustedes otro gran desconocido, o más desconocido tal vez, que son los seguros de cobertura de riesgo de CESTE, que es nuestra agencia de crédito a la exportación. Y ahí, muy brevemente, pues el CESTE trabaja con las entidades financieras, con el BBVA, les asegura un crédito sindicado con otras entidades, muy probablemente, que el BBV da en una transacción de compraventa de bienes entre una empresa española y una empresa, pongamos, filipina. Pues ellos trabajan con el banco y le aseguran el riesgo de ese crédito que le da la empresa filipina. También trabajan directamente con la empresa española que exporta. A eso lo llaman crédito suministrador. Y luego tienen ustedes ya no deuda, sino participación en empresa, en su capital, que se hace a través de COFIDES. Esos son los 3 grandes instrumentos de la Secretaría de Estado de Comercio. También ahora, pues, como ustedes saben, y ha mencionado el director antes, hay unos convenios de doble imposición y unos acuerdos de protección y promoción recíproca de inversiones con muchos de estos países de ASEAN y, por supuesto, en un marco más institucional con los gigantes. Entonces, mi conclusión sería, de esta primera parte, los datos muestran que tenemos una oportunidad ante nosotros para exportar bienes y servicios a los países
del sureste asiático, del Extremo Oriente, tal vez no tan desarrollados como Japón, Corea y China. Y para ello pues cuentan ustedes con el apoyo institucional de la Secretaría de Estado de Comercio, además, por supuesto, del apoyo de este Ministerio de Asuntos Exteriores, cuyo mejor reflejo es pues, la sesión de hoy. Y por último, quería hacer un breve apunte, si me permitís, es un minuto solamente, a eso que les decía de una descripción pacífica de qué está ocurriendo en estos países de ASEAN. Pues lo que está ocurriendo es que China está creciendo su peso relativo en comercio e inversión respecto al, si quieren, al socio tradicional, que era Japón, al menos hasta la década de los 2000. También es pacífico que los Estados Unidos están queriendo sacar cadenas industriales de China y los chinos están incorporándose o incorporando esas cadenas hacia los países del sureste asiático. De modo que esto pues, va a contribuir, sin duda alguna, al desarrollo económico y social de estos países, que van a dejar de, y les pongo para concluir el ejemplo de Indonesia, que conozco tal vez un poco mejor, de las materias primas fundamentales, que decía el director. Es decir, Indonesia tiene probablemente de las mayores reservas del mundo de níquel y también tiene carbón. Han estado sacando el níquel de la tierra a otros países donde se refinaba. El gobierno indonesio tomó la decisión hace algunos años, pongamos 10 años, 5 o 10 años, de procesar el níquel en Indonesia. Tienen los recursos para hacerlo y quieren apropiarse de esa cadena de valor. Bueno, pues ese es un ejemplo de lo que todo el mundo está de acuerdo que está pasando en esos países. Siento haberles aburrido con mis números, creo que las conclusiones son verbales. Muchas gracias, director, y perdón tal vez si me he extendido. Tal vez quedo para las preguntas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a José, muy interesante, muy revelador, ilustrar con números. Yo no sé si quizás es mejor darle primero la palabra, ¿verdad?, para ver también la perspectiva, Antonio, desde el sector privado, ¿no? Ya que Juan Ignacio nos ha introducido en ASEAN, me gustaría saber también desde ASEMPEA qué foto hacéis, ¿no?, de las relaciones actuales y de las perspectivas y oportunidades que tenemos por delante. Muchas gracias, José, y muchas gracias al Ministerio, a Casa Asia y a la Secretaría General de las Fundaciones y al resto de los ponentes que comparten esta mesa conmigo, ¿no? Es un placer estar aquí. Yo la intervención la he preparado ciñéndome mucho a lo que es la estrategia y cuál es la perspectiva que desde ASEMPEA tenemos de la estrategia, tanto a nivel multilateral con ASEAN como a nivel bilateral con algunos países significados. En primer lugar, la estrategia me ha llamado la atención porque es de las que yo he visto posiblemente la más ambiciosa, completa e integral de todas las que he visto hasta ahora. Es una estrategia, es decir, define el porqué y el hacia dónde, pero no llega a ser una hoja de ruta que define el qué, el cómo, el cuándo y con qué. A pesar de que en el capítulo 3 se contienen 90 objetivos. No llega, como digo, a una hoja de ruta, pero se le acerca bastante, Aparte de esto, me ha llamado la atención también cómo se singulariza de forma muy específica, muy clara, muy explícita, la relación de España con el sudeste asiático. Empezando por la propia carta del ministro, que hace una especie de prólogo o introducción a la estrategia, en donde se dice que los valores de la sociedad española precisan de una relación estrecha y cualificada con el sudeste asiático, cosa que efectivamente es así y debe ser así, y me agrada ver que efectivamente en esa introducción o prólogo se hace esta declaración de intenciones de forma tan explícita. Pero con no ser esto suficiente, en el resumen ejecutivo, que precede a 3 capítulos que voy a sintetizar brevemente, en el resumen ejecutivo se vuelve a insistir, cuando se habla del sudeste asiático, del ASEAN,
a la que se califica como un socio de relación privilegiada. Es decir, ha habido en esta estrategia un salto cualitativo muy importante a la hora de calificar las relaciones de España con el sudeste asiático. Lo cual, como decía antes, desde la perspectiva de nuestra asociación, la Asociación Empresarial España-ASEAN, es muy agradable, muy satisfactorio ver este salto cualitativo que hasta ahora no lo había visto en ninguna estrategia. Esta estrategia tiene 3 capítulos importantes. El primero es el capítulo segundo sobre fortalezas, intereses y principios. El segundo, al que aludiré brevemente luego, es el relativo a la huella de España en el sudeste asiático con los 90 objetivos. Y el tercero, que me ha parecido muy interesante y muy novedoso, que es el mecanismo de evaluación, cosa que hasta ahora no había visto en estas estrategias y que me parece también un salto cualitativo importante, porque efectivamente no basta con promover estrategias, sino de lo que se trata también es de analizar el resultado de estas estrategias y de rendir cuentas. Bien, dicho esto, paso al primer capítulo que voy a analizar, que en realidad es el segundo de la estrategia, que es fortalezas, intereses y principios. Aquí hay 3 que me han llamado poderosamente la atención. El primero es que esta estrategia dice que garantiza la presencia reforzada de empresas, productos y servicios españoles en la zona en su sentido más amplio, pero también en su sentido más específico, que es el sudeste asiático. ¿Qué sucede? Claro, garantizar es un término muy fuerte. Garantizar implica en sí mismo una obligación de resultado. Si fuera promover es una obligación de medio, pero garantizar es una obligación de resultado. No se dice cómo, pero se establece ese compromiso de garantizar la presencia reforzada de empresas, productos y servicios españoles en esta zona. Otro compromiso importante, pero no tan fuerte, es el asegurar las cadenas de suministro, lo cual en un momento geopolítico en que la inestabilidad es grande, el asumir este compromiso también de forma tan clara y tan patente, pues es asimismo, yo creo que muy importante, y yo creo que efectivamente supone por parte de la estrategia una relación muy estrecha en relación con esta situación que estamos viviendo en estos momentos. Y el tercer punto en este capítulo segundo de fortalezas, intereses y principios, se establece también otro compromiso igualmente importante, es el compromiso número 10, que es profundizar la asociación política, económica y social con los países de la ASEAN y en concreto con Filipinas. Más adelante, respecto a Filipinas, dice una cosa muy interesante, muy importante, muy esencial, y que es que se reconoce de manera muy clara que Filipinas tiene que ser la plataforma de acción de España en la zona, algo que deberíamos haber hecho desde hace mucho tiempo. Pero el hecho de que se reconozca claramente me parece en sí mismo algo muy extraordinario. Voy a pasar brevemente a analizar el segundo capítulo, que es el tercero de la estrategia, que son la huella, lo que se llama la huella de España en Asia-Pacífico, y donde se contienen nada menos que 90 objetivos. Decía al principio que la estrategia es muy ambiciosa y efectivamente el número de objetivos, si somos capaces en este mecanismo de evaluación, en el primer intento de evaluación, que es en 2028, a pasar revista, hacer revista de estos 90 objetivos, sería todo un éxito. Bien, este tercer capítulo de la estrategia, el segundo que yo voy a analizar, tiene a su vez 6 apartados. 6 apartados en donde se incide de manera muy específica y muy directa de las relaciones de España con la ASEAN en su conjunto o con algunos países en concreto. El primero de ellos, de estos apartados, son las relaciones políticas y el despliegue diplomático. Y hay ahí un objetivo francamente interesante que tiene que ver con Vietnam, que es la actualización del plan de acción conjunta con Vietnam suscrito en el año 2009. Efectivamente, yo creo que es hora
de que ese plan de acción se revise, se actualice y se le dé más peso específico del que ya tiene. El segundo capítulo se refiere a la prosperidad compartida, sostenible y segura, y en donde ahí hay 3 aspectos que voy a resaltar. El primero es la consolidación, no es garantizar, pero es consolidar, que también es un compromiso importante, de los productos agroalimentarios españoles en todo el sudeste asiático, pero con especial hincapié en Filipinas, Tailandia y Vietnam. Interesante. Otra consolidación, y esto me ha llamado la atención porque en los tratados de libre comercio de la Unión Europea con Singapur primero y Vietnam después se hace también hincapié, que es consolidar la cooperación con Singapur y Vietnam en materia de propiedad industrial e intelectual. Un aspecto que las empresas españolas, como otras de otros países europeos, vienen reclamando desde hace tiempo. La protección de los intereses en estas 2 áreas tan específicas y tan importantes como son la propiedad intelectual e industrial. Paso al capítulo 3, que tiene que ver con la publicación europea. El director habló anteriormente de los tratados de libre comercio ya suscritos con Singapur el primero en el 2019, con Vietnam el segundo en 2020 y el tercero, yo creo que quedan todavía algunos flecos, con Indonesia y todavía los que están por venir con Malasia, Filipinas y Tailandia. Bien, el otro apartado de este capítulo tiene que ver también con el multilateralismo. Y aquí hay un aspecto también importante a destacar, como es la firma prevista para este año del Tratado de Amistad y Cooperación con la ASEAN, que nos va a permitir tal vez el participar de manera más activa como socio de diálogo en este foro, un foro a mi modo de ver importantísimo y en el que España necesariamente debe estar presente. Bien, paso ahora, si consigo avanzar, al último de estos capítulos o apartados del capítulo 3, que tiene que ver con un aspecto también, yo creo que muy importante y al que quiero hacer referencia, sobre todo estando aquí presente un representante de la Universidad de Salamanca. Y es el relativo a la ciencia, innovación, cultura y sociedad. Y aquí yo creo que es muy interesante este punto que recoge la estrategia, y es la facilitación de redes de conocimiento de universidades españolas con universidades de esta zona. Yo creo que eso es básico, porque al final la formación, el conocimiento, es lo que impulsa en última instancia el acercamiento entre los países y las relaciones también entre las empresas. Y aquí en este punto se intenta destacar sobre todo el promover los estudios asiáticos en España, con especial referencia sobre todo a la zona del sudeste asiático. Y aquí vuelvo de nuevo a la Universidad de Salamanca, porque yo creo que es pionera en este sentido en España, cosa que a mí me agrada, he tenido ocasión de estar con ellos recientemente, y la verdad es que esta estrategia lo que viene es a ratificar la importancia de este punto, de este aspecto. Y ya termino con mi última reflexión, que es sobre el seguimiento y evaluación. Es clave, yo creo que es clave. Es decir, hacer estrategias es relativamente fácil, lo difícil es aplicarlas y luego evaluarlas. Por eso yo me congratulo, director, enormemente de que este aspecto haya sido incorporado a la estrategia. Solo una pequeña observación y con ello ya termino. Se establece en este último capítulo, el 4, la creación de un mecanismo de asesoramiento para la aplicación de esta estrategia. Pero este mecanismo de asesoramiento está restringido a la Secretaría de Estado y a las fundaciones, cuando en la carta del ministro él mismo dice, bueno, en este ámbito habrá que contar con todos los actores comprometidos. Y ahí me hubiera gustado, para ser coherente el final con el principio, que asociaciones como la nuestra, la Asociación Empresarial España-ASEAN, hubiera podido modestamente, porque al final somos una asociación muy modesta, pero hubiera podido compartir sus puntos de vista, sus reflexiones en esta evaluación. Y ya con ello termino dando las gracias a todos y concretamente también a ti, José, por esta invitación y por esta presencia aquí. Muchas gracias.
Todo lo contrario, muchísimas gracias a ti, Antonio, por este análisis, ¿verdad?, tan concienzudo sobre el documento, sobre la estrategia. Eso sí. Ahora quizá también sería interesante conocer vuestra perspectiva, ¿no?, sobre el Club de Exportadores e Inversores de España, la lectura que hacéis de esta estrategia y sobre todo conocer eso, la perspectiva desde el sector privado. Pues muchas gracias, José, estimados compañeros de mesa, autoridades, señoras y señores, muy buenos días a todos. Yo deseo empezar agradeciendo, por supuesto, a SEMPEA la iniciativa de esta jornada y a la Casa Asia por acogernos y a todos ustedes por estar aquí. Para mí es una satisfacción y hoy además especial porque gracias a ti, Juan Ignacio, me siento menos en minoría. Normalmente como ingeniero en este tipo de eventos estoy más solo que la una. Tus números a mí me han encantado. Y ya sin más me van a permitir que les haga una breve, muy breve, descripción de lo que es el Club de Exportadores. El Club de Exportadores nació hace 29 años, es una entidad multisectorial independiente y sin ánimo de lucro. El objetivo es fomentar una mayor presencia internacional de nuestros asociados y contribuir a la creación de un clima más favorable a la internacionalización, siempre basado en el diálogo permanente con las administraciones públicas. Nuestros asociados tienen presencia en todos los ámbitos y en todas las geografías del mundo, desde las más cercanas hasta las más lejanas. Y para darles una idea cuantificada, numérica, de lo que el club representa, les diré que los socios del club representan el 20% del Producto Interior Bruto de este país, que el 50% de la inversión española en el exterior se canaliza a través de las empresas socias del club, y que el conjunto de empleados que representamos a nivel mundial supera los 800.000. O sea, que es un ente de entidad notable y con una excelente relación con la Administración, como siempre hemos tenido. En cuanto a la estrategia, en cuanto al plan, ¿qué podemos decir? No podemos nada más que agradecerla y felicitarla, honestamente. Es una idea estupenda y sobre todo porque hemos detectado un enfoque con un aspecto empresarial e industrial más intenso y más profundo que en planes y en estrategias anteriores. Y eso siempre es de valorar desde nuestro punto de vista, por supuesto. Además, se ha comentado mucho por todos los que han intervenido anteriormente que Asia es una geografía con un déficit comercial y de exportación y de intervención por parte de las empresas españolas. Por lo tanto, la oportunidad es magnífica. Sobre todo porque tiene un gran potencial estratégico para áreas de actividad en las cuales las empresas españolas somos líderes mundiales. Y esos anclas, esas locomotoras de actividad, podemos generar que otro tipo de empresas de sectores más secundarios y más pequeños acudan. Además, es evidente que en los tiempos que corren la diversificación de mercados es absolutamente prioritaria. Por lo tanto, si consiguiésemos esa diversificación, estaríamos muy satisfechos. Pero también en mis defectos están mis virtudes. O sea, esa debilidad en las empresas españolas en la región hace que el apoyo institucional sea absolutamente vital para ayudarnos. Reconocemos y valoramos el extraordinario trabajo que las embajadas y los agregados comerciales realizan en esta zona. Pero nos gustaría ver una intensificación de la agenda de viajes organizados de altos cargos, ¿no? O sea, ejercer más la diplomacia económica. Es evidente que el gobierno y nuestro presidente han hecho una extraordinaria tarea de refuerzo en China, pero nos gustaría verlo en otras zonas porque consideramos que el refuerzo institucional en esta zona tan compleja es muy importante. Aquí estamos llenos de embajadores y de autoridades de otros países. Sabemos que estos países además son especialmente sensibles a eso. La jerarquía, el rango, para ellos es importantísimo y, por lo tanto, el sentirnos apoyados por esa jerarquía y ese rango es muy importante. Además, la estrategia no puede llegar en un momento más oportuno. Europa, a través de la Unión Europea, estamos cerrando varios acuerdos comerciales, otros están a punto de llegar, con lo cual la oportunidad de negocio y de trabajar en la zona se manifestará. Y yo pues ratifico lo que has dicho tú, o sea, algo que desde el Club de Exportadores repetimos constantemente y que normalmente tenemos poco éxito. Creemos fundamental la dotación de una partida presupuestaria específica suficiente para abordar tan ambicioso plan. El plan es muy ambicioso. Si no tiene una dotación presupuestaria suficiente,
pues a lo mejor no conseguimos materializarlo. Dentro de los países no ASEAN, yo creo que tenemos muchísimas oportunidades de mejora. No me voy a entretener país por país, pero la foto es prácticamente idéntica en todos. Déficit en balanza comercial, en productos en todos, y en algunos ciertas mejoras en servicios. O sea que la oportunidad de negocio se tiene que materializar. Los datos que manejamos, por ejemplo, para dar un pequeño dato, ¿no? Perdón, los datos que manejamos en el club es que según la Unión Europea, por ejemplo, en Australia, solo en Australia, la capacidad que tenemos de aumentar nuestras exportaciones y nuestro comercio con este país es del 87%. Pues eso hay que explotarlo y hay que manejarlo. Luego ya de manera más genérica, ya no solo para lo que es específicamente para estrategia, desde el club hay una serie de puntos que repetimos constantemente, aquello de mi libro, y que yo no voy a perder la oportunidad para decirlos, ¿no? Es muy importante contar con reformas estructurales y medidas internas que fomenten la competitividad internacional con la implicación de las distintas instancias de la administración. Nosotros consideramos que la internacionalización y la exportación, al margen de este tipo de estrategias magníficas, como ya hemos dicho, debe ser una prioridad de Estado, o sea, una prioridad del Estado. Algunas medidas que consideramos necesarias, específicas, son una mayor coordinación y una mayor igualdad entre las prioridades geográficas de la Secretaría de Estado de Comercio y el Ministerio de Asuntos Exteriores, poner en marcha políticas activas que favorezcan y potencien los programas que estimulan el crecimiento de las pymes exportadoras. Si nosotros analizamos ese conjunto de empresas importantes que he dicho antes que tenemos en el club, pues las pymes están en manifiesta minoría. Y nosotros no somos más que una foto en la cual mirar la realidad de la economía española. Luego, por supuesto, adoptar medidas fiscales que favorezcan la actividad internacional, como ampliar la red de convenios y reducir la carga administrativa. Introducir mejoras y agilizar la gestión de los instrumentos financieros. Aumentar la participación de las empresas españolas, como manifestaba Antonio, en todas estas estrategias. Y algo muy importante, promover la movilidad y la atracción de talento para nuestras empresas, para trasladarlos a otros países y poder captar esos mercados. Y ya por último, algo que nos preocupa especialmente en estos momentos. Miren, las empresas siempre hemos estado acostumbradas a medir nuestro futuro en base a planes estratégicos, a planificaciones de mercado, análisis. Pero la realidad demuestra que con la volatilidad de los factores externos que estamos viviendo en estos momentos, eso nos resulta casi imposible. O sea, estamos viviendo en un mundo en que la impredictibilidad se ha vuelto la regla básica. Desde el COVID, analice todos los eventos que hemos venido teniendo, cómo ha sido imprevisible todo lo que iba a suceder, y analicen ahora mismo lo que podemos vaticinar de los conflictos en los cuales nos están afectando, que en función de lo que dice cada uno de los actores hoy, al día siguiente, los mercados reaccionan de una manera u otra. Nosotros estábamos muy acostumbrados a medir las cosas, bueno, le cuento yo, en las empresas de ingeniería tan cuadriculados y tan perfectines que somos, ¿no? Siempre en base a una planificación estratégica, medición de objetivos, etc. Pero no la geopolítica. La geopolítica es un factor que en las empresas no ha sido prioritario para nosotros. Y ahí nosotros necesitamos ayuda. Si hay entes que dominan la geopolítica, es la administración, es exteriores. Ahí necesitamos ayuda. Y necesitamos sobre todo que cualquier planificación que se haga y cualquier previsión que se haga y cualquier estrategia que se haga tenga en cuenta esa volatilidad y consideren la flexibilidad como característica número 1 del plan. El plan tiene que tener plan B, plan C y plan D, siempre con un objetivo final, pero variando las rutas, porque si no nos podemos perder en el camino. Y las empresas no somos proclives a experimentar nada más que con gaseosa, ¿no? Entonces, si nosotros vamos en una dirección y eso se tuerce, pues probablemente nos echemos para atrás y sería una pena. Entonces, animo a que ese factor se tenga en cuenta. Y nada más, muchas gracias. No, muchísimas gracias, Lluís. Interesantísimo análisis. Muchas gracias también por las recomendaciones. Tomamos buena nota y precisamente yo creo que ahora nos toca hablar de algunos de esos instrumentos que tú reclamas también, ¿no? De conexión entre la administración y el sector privado y que la estrategia reconoce y a los que le da
un valor fundamental entre los que está Casa Asia, pero también, desde luego, las fundaciones consejos. Tenemos aquí la suerte de secretaria general de la Fundación Consejo Japón, China, India y Australia. Así que, por favor, embajadora, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, José, y gracias a Casa Asia, SENPEA y los Mostradores por la organización de esta sesión. Bueno, yo intervengo por parte de la Secretaría General de estas fundaciones, también del Ministerio de Asuntos Exteriores, con el que estoy estrechamente vinculada, y voy a centrarme en la estrategia también, de manera menos estructurada, quizá, no capítulo por capítulo, pero sí más centrada en lo que compete a la diplomacia pública y a los dos instrumentos principales, que es Casa Asia y las fundaciones Consejo. Son instrumentos muy parecidos en su desarrollo, pero en su esencia son distintos en su fundación, ¿no? La Casa Asia es un consorcio de la Administración en el que participa Exteriores, la Generalitat y los ayuntamientos de Madrid y Barcelona, y las fundaciones Consejo son, sin embargo, instituciones público-privadas, son fundaciones de carácter privado en el que participan la Administración, con el Ministerio de Asuntos Exteriores, que lo impulsa, pero también la Secretaría de Estado de Comercio, el Instituto Cervantes, Casa Asia. Y luego tenemos las empresas, ¿no? Es el grupo más numeroso dentro del patronato de las fundaciones, y las universidades, la Universidad de Salamanca, que es desde luego líder en entre las instituciones académicas que forman parte de las fundaciones Consejo, y tenemos también escuelas de negocios, etcétera, ¿no? Pues bien, estas dos instituciones, Casa Asia y las fundaciones Consejo, en su conjunto, tienen un papel dentro de esta estrategia. Resultado de la atención que progresivamente se ha ido prestando a la región Asia-Pacífico. Creo que es en el 2001 que Casa Asia aparece, también aparece la Fundación Consejo España-Japón, le sigue China en el 2004 y luego India y Australia 2009 y 2010. Quiere decir que a partir de principios del siglo XXI es cuando empezó la acción exterior de la Administración española, empieza a cobrar ese peso, y eso se produce gracias fundamentalmente a la acción política, ¿no? de nuestras embajadas, de los gobiernos sucesivos, pero también a que hay un músculo en esa acción exterior que viene de la empresa, de la internacionalidad de las empresas y de la pujanza de la sociedad civil, que empieza a salir también a través de sus instituciones académicas, asociaciones, etc. Pues bien, esa atención que venimos prestando a Asia-Pacífico, y que tiene su base en todos esos desarrollos que se han mencionado y esos datos de población, de desarrollo económico, de desarrollo tecnológico, ha hecho que se adopten estos dos compromisos recientes, que son la Estrategia de Acción Exterior en 2025 y esta estrategia sobre Asia-Pacífico. De la estrategia hay un término que se repite frecuentemente y que lo ha mencionado el director general, y creo que también el representante del Club de Exportadores, uno de los dos, o SENPEA, que es el término global. Y se menciona a lo largo de la estrategia en sus dos acepciones. Uno, que se trata de una región geográficamente muy alejada de la nuestra y que además entra en cada uno de estos países, ¿no? Con detalle, pero también en que se refiere al conjunto y a sus partes, y tiene ese sentido de integral. Y es verdaderamente esta integralidad la que da ese sentido global a la estrategia, que es pública, pero es privada también, que está el gobierno, que están las empresas, que están las asociaciones de la sociedad civil, y que en conjunto hace que hablemos de una acción global, de una estrategia global, de una diplomacia global, que España la tuvo en su momento, al principio de la Edad Moderna, en esa primera globalización, cuando salió también el comercio y la sociedad, y que vuelve ahora, en el siglo XXI, a estar acompañada por empresas y sociedad civil.
En la estrategia, como decía, hay numerosas referencias a Casa Asia y a las fundaciones Consejo, y atienden fundamentalmente 3 ejes de actuación dentro de la estrategia. O sea, que no voy a ir por capítulo, pero yo creo que en distintos puntos de los capítulos de la estrategia se menciona. Uno es el acompañamiento del poder político, de las relaciones políticas, mediante un refuerzo de la cooperación política y el diálogo. Un segundo eje es el económico, el acompañamiento a las empresas, a la colaboración económica, y aquí estamos hablando de sectores que son considerados estratégicos, como la robótica, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, las energías limpias. Hay toda una serie de sectores prioritarios en los que la diplomacia pública intenta acompañar al mundo empresarial. Y también en su interlocución con diversos actores. Creo que las fundaciones Consejo en concreto tienen un alto nivel de interlocución y son canales que se han establecido desde hace años y que ahora podemos decir que tenemos vínculos muy afianzados. Y el tercer eje sería el de la sociedad, ¿no? Hay un capítulo en la estrategia que habla del conocimiento, de la cultura, de la sociedad. Bueno, pues es todo esas acciones que se desarrollan en los contactos entre las sociedades civiles, favorecer el conocimiento mutuo, desarrollar las redes de colaboración entre instituciones académicas, entre asociaciones, etc. Bien, estos 3 ejes de acción se materializan en esos compromisos a los que se hacían referencia y que demuestran así efectivamente el carácter ambicioso de la estrategia. Yo creo que para muchos de ellos son tan concretos que nos dan la pista de cómo podemos llevarlo a cabo, ¿no? En lo que se refiere a las fundaciones Consejo y también a Casa Asia, hay en concreto, creo que es el capítulo 3.6, que prácticamente todas las acciones que recoge se corresponden con actuaciones que están llevando a cabo las fundaciones Consejo y en buena medida Casa Asia también. Hay otros en otros aspectos de la estrategia que también responden a nuestras actuaciones. Y a este respecto, pues voy a poner algunos ejemplos, que algunos se recogen, o la mayoría en la estrategia. Las fundaciones Consejo en concreto y Casa Asia apoyan, como mencionamos, ese primer eje de actuación al poder político, ¿no? Estamos organizando frecuentemente reuniones, foros, encuentros empresariales que acompañan las visitas de las altas autoridades del país o del Estado, ¿no? Ya sea un viaje de Estado o viajes del presidente del gobierno, pues se están organizando reuniones para apoyar esas visitas en los que se busca que haya un alto nivel de participación y de interlocución. Eso ha sucedido cuando ha estado el presidente del gobierno, por ejemplo, en India, donde se organizó un foro con motivo de no la última, sino el anterior viaje. En China ha sucedido, y aquí el último foro España-China se hizo con ocasión de la visita de la consejera de Estado China a España, que es una de las máximas autoridades de ese país. Bien, pues esta es la labor un poco de apoyo y a reforzar el diálogo y la cooperación política. Luego tenemos los foros, que tradicionalmente algunos de ellos se vinculan a visitas, pero no necesariamente. Es la cita más importante en la relación bilateral en los países que tenemos Fundación Consejo. Lo es en Japón, lo es en China y también en India, porque reunimos a todo ese abanico de actores, ¿no? Políticos, económicos y de sociedad civil en una misma cita, ¿no? Tenemos programas de líderes que también se recogen en la estrategia, que se centran en temas realmente prioritarios. Este año va a haber programas de líderes sobre inteligencia artificial, sobre ciudades inteligentes. Los ha habido sobre cooperación académica, sobre comunicación. Hemos tenido influencers, periodistas dentro de esos programas de líderes. Son toda una serie de temas muy interesantes y que se consideran estratégicos.
Luego tenemos publicaciones sobre algunos países, por ejemplo, en India hay un observatorio. Este año que estamos en año dual, estamos haciendo presentaciones sobre estas publicaciones sobre distintos sectores de la relación. O tenemos, por ejemplo, el observatorio sobre Australia, ¿no?, que publica casi anualmente información económica y de la relación con Australia, y que es muy interesante porque no hay tantas publicaciones o tantas posibilidades de acceder a contenidos actualizados sobre la relación. Hay programas de cooperación académica, en fin, si hay interés yo creo que se puede acudir directamente a este capítulo 3.6, se verán prácticamente todas esas acciones corresponden a la diplomacia pública y bueno, pues se dan buena cuenta del trabajo que se está haciendo. Y con respecto al otro apartado, que es el monitoreo, el seguimiento y monitoreo de la estrategia, es un capítulo con 4 líneas de acción. Yo creo que es muy importante porque no solamente la estrategia pretende captar y traducir esas ideas en hechos, sino que hay ese compromiso de seguimiento y de realización. Uno de ellos compete directamente a las fundaciones consejo, es el del mencionado consejo asesor, y se ha hablado aquí también de otras instituciones que quizá tengan ese compromiso, ¿no?, con la relación de España con Asia y Pacífico y que no está en ese consejo asesorio. Aquí, casi para concluir, para no extender más la conversación, pero les invitaría a formar parte de las fundaciones consejo, porque nuestros patronatos están abiertos. Es muestra del compromiso de las empresas y de las asociaciones en general con la relación, y además hay una vía directa de participación, de orientación, de traducción en acciones concretas, ¿no? Yo creo que son unos instrumentos realmente muy útiles para la empresa, y creo que una mayor participación de la empresa en estos mecanismos pues se traduciría pues eso, en un refuerzo de nuestra relación en los distintos ámbitos que he mencionado. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo recojo un poco también el guante aprovechando lo que mencionabas en relación con Casa Asia. Me parece muy importante eso que mencionabas sobre la transferencia del conocimiento y ese análisis político, ¿no?, que reclamabas muchas veces o que reclamáis desde la empresa muchas veces, ese acompañamiento. Yo creo que nosotros podemos ser un instrumento útil también para eso. Creo que esto es una prueba, y como esto también organizamos con frecuencia, ¿no?, sesiones que tienen que ver con la información sobre la realidad geopolítica, sobre el análisis, con think tanks, con empresas también, y creo que también somos instrumentos que podéis aprovechar en ese sentido y absolutamente a vuestra disposición, como hemos hecho ya en muchas ocasiones, ¿verdad, Antonio?, para que nos ayudéis a identificar alguna de vuestras preocupaciones y poder abordarla con, pues, por supuesto, de forma absolutamente abierta. Voy a ceder la palabra al tesorero de Asempea, Manuel Valdés, para que nos dé unas palabras de cierre. Muchísimas gracias. Buenos días, señoras y señores. Quiero en primer lugar agradecer a los promotores de este acto, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Europa y Cooperación, a la Casa Asia, a Asempea y al Club de Exportadores e Inversores. La organización de este acto, agradecer también a todos ustedes, los asistentes, su presencia aquí. Creo que la única razón por la que me han pedido que cierre este acto puede ser que soy el mayor de todos ustedes. Eso también me ha permitido tener una relación con la zona que estamos hablando, que desde hace más de 30 años he podido trabajar en varios de estos países y tener relación con ellos. Quisiera resaltar simplemente, porque creo que ya todo está dicho, que la oportunidad y de esta estrategia, he podido vivir las anteriores estrategias, su creación, y creo que en este caso tenemos algunas diferencias muy positivas. Creo que una de ellas es que haya un seguimiento y un control de los resultados que se obtengan de esta estrategia. También creo que es importante que la estrategia luego se
desarrollen planes concretos para cada país, pues que estamos hablando de países muy diferentes en su cultura, en su organización política, en su economía. Por lo tanto, hay que adaptar, creo que habrá que adaptar la estrategia a cada país. Y eso. Luego también resaltar cosas que se han dicho, como la importancia de la presencia institucional, los viajes de las autoridades, que siempre permiten un acercamiento a las empresas en ese momento de las empresas de un país con otro. O sea, es muy importante que se vayan promoviendo y desarrollando este tipo de viajes. El que exista un presupuesto, una cantidad presupuestaria que apoye a la implantación de la estrategia, etcétera. Creo que todo lo que se ha dicho aquí es importante y espero que sirva para aumentar la presencia de nuestras empresas en esta zona del mundo. Creo que no es fácil, hay una cierta distancia, probablemente más psicológica que real en kilómetros. Y hay también un tema de idioma, hay un tema de cultura, hay una serie de cosas que hacen más difícil nuestra presencia en Asia-Pacífico a lo que ha sido, por ejemplo, nuestra presencia en Sudamérica, en América. Bueno, todo esta estrategia, estos planes, espero que permitan facilitar más esta presencia nuestra. Es costoso y es difícil porque creo que hay una cosa que sí está demostrada, es que la única manera de tener presencia en esa zona es con permanencia. Es decir, a la presencia hay que añadir permanencia, lo cual quiere decir paciencia en muchos casos y quiere decir también ser capaz de soportar los costes que esto significa. Entonces, lo cual también nos lleva, y esa por lo menos la experiencia, yo represento una empresa PYME de ingeniería, el que hay que ser selectivos, o sea, no se puede, Asia-Pacífico es amplísimo, y al final la empresa tiene que ser selectiva en ver dónde se localiza, dónde va a actuar. Y eso depende mucho del tipo de empresa que sea, si es de bienes, de bienes materiales, de servicios, etc. Bueno, no quiero extenderme más, quiero dar las gracias una vez más, otra vez, y también a la presencia aquí de ustedes. Contamos con la presencia del señor embajador de Vietnam, que quiero subrayar, y bueno, y de todos ustedes. Muchísimas gracias. Espero que podamos tener dentro de poco actos como este. Muchas gracias. Gracias, presidente.